¿Cuál ha sido la relación de la prensa con los gobiernos a lo largo de la historia de México? Hoy, una entrevista de controversia con Alejandro Rosas, historiador, periodista y escritor. En contraste, dos tipos sin cuidado, visitamos un bellísimo restaurante enclavado en el corazón de Coyoacán. Un espacio lleno de color e historia, la Hacienda de Cortés. Y al final compartiremos algunos tips de libros y música en Ver, Oír y No Callar. Qué bueno que están con nosotros. Gracias por su presencia y compañía en este espacio pensado en gente exactamente como ustedes. Muy buenas noches, mi querido Sergio. Buenas noches, Ricardo. Bienvenidos a una nueva emisión de este programa. Es la número 209 de nuestro programa. ¿Y qué te parece la escenografía Ya que estamos que sí, tenemos? de Por estreno. supuesto que estamos Espero de que a estreno. ustedes también les guste. No le cambien, que ya estamos de vuelta. El ratón Macías. El gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado desde su inicio el pasado 1 de diciembre una, por decirlo eufemísticamente, una nueva relación de la prensa con el poder. El propio López Obrador ha citado como ejemplo a periodistas comprometidos, a personajes históricos como el duranguense Francisco Zarco y a los hermanos oaxaqueños, los Flores Magón. Zarco, un político, escritor y periodista de corte liberal que llegó a estar en prisión por su labor. Y los hermanos Enrique, Ricardo y Jesús Flores Magón, quienes se destacaron como periodistas opositores entonces a la dictadura de Porfirio Díaz. Tanto Zarco como los Flores Magón defendieron en todo momento la existencia de una prensa libre y subrayaron la importancia de contar con libertad absoluta en la palabra y las ideas. Y precisamente sobre lo que ha sido históricamente la relación de la prensa con el poder en turno, habremos de conversar esta noche con Alejandro Rosas, un reconocido historiador, escritor y periodista y amigo de este espacio desde siempre. Alejandro, muchas gracias. Gracias por tu ¿Cómo estás? presencia. El presidente habla de la prensa fifí y se refiere a la prensa durante el periodo de Madero, de Francisco y Madero. Cuéntanos cómo fue la relación en ese breve periodo que llevó finalmente a un levantamiento armado. ¿Y si quiénes eran los fifís, agrego? Sí. Sí, bueno, en el caso de Madero, Madero llega a la presidencia en noviembre de 1911 y va a gobernar 15 meses. Una de las primeras medidas que hace Madero, porque veníamos del porfiriato totalmente, entonces toda la prensa estaba prácticamente sometida o comprada por el dictador. Tanto así que él lo que hace llegando es quitar todos los subsidios, porque se sabía perfectamente cuánto recibía el Imparcial, el Demócrata y todos. Entonces él lo que hace es quitar esos subsidios e inmediatamente la prensa, ¿cómo responde? Echándosela encima. Sí fue muy feroz, pero también se ha sobredimensionado el asunto de que porque la prensa se le fue encima a Madero, por eso cayó. No, había otros factores muy importantes. El propio Madero contribuye a su caída por la manera en cómo maneja el gabinete y demás, permitiendo porfiristas. Pero la prensa sí estuvo incisiva, todo le cuestionaba, pero además le cuestionaba por cuestiones que no tenían que ver necesariamente con el gobierno. Se llegó a crear incluso un periódico que jugaba con el nombre de su esposa, y así se llamó El Zarape de Madero, porque recuerden que ella era Sara Pérez de Madero, y así se llamaba el periódico. Otro periódico, uno de tendencia católica, fue el que bautizó, por ejemplo, a Gustavo Madero con el nombre de Ojo Parado. Ahora, el presidente dijo que los fifís existieron y que estaban de fiesta cuando el crimen horrendo de Gustavo Madero. ¿Es cierto esto? No, yo creo que ubican los fifís, propiamente el término se empieza a utilizar ya hasta los años 20. Ajá, No muchos años después. ¿Y quiénes eran los fifís?
eran, digamos, señoritingos, como dice el propio Andrés Manuel, o sea, como de una alcurnia muy, siempre arregladitos, elegantes, y así, en esos términos de diminutivo. Así se manejaba incluso si tú lo ves en la prensa de los años 20. O sea, sí, eran gente venida bien, de buenas familias, jovencitos que les gustaba más la diversión que quizá el trabajo, que quizá... Pero había prensa fifí, como dice No. él, Nunca. porque dice que los de la prensa fifí hasta salieron a las calles a festejar los tumbaron a crímenes de Madero. Madero. No, esa era la prensa contrarrevolucionaria. O sea, no había una prensa fifí de los ricos. Eran los propios Había una periódicos. prensa porfirista, me imagino, Absolutamente. que sentían, o ya sea por ideología o por conveniencia, Entonces, una ¿quiénes afinidad. son los que dice el presidente? Que los que han pasado a la historia son prensa que se portaba bien porque estaba de acuerdo con los cambios. O sea, Pero, a ver, había... ¿cuáles cambios? O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pero además hay que recordar que Madero no era necesariamente el presidente más popular. Zapata se levantó en armas contra Madero y se le olvida al presidente López Obrador. Madero era un presidente fifí. Claro, pues fíjate. venía de una de las familias más ricas de México. Yo creo que de las 10 más ricas de México, era alguien que desde luego le gustaba la buena vida. No era dispendioso, no era, digamos, por su espiritismo y por toda esta filosofía que él seguía, era muy mesurado y todo, pero de todas maneras venía de una familia rica. O sea, tenía una gran casa los papás ahí en La Juárez. Él nunca habló de austeridad, nunca habló de ese tipo de cuestiones. Y yo creo que lo fundamental en el caso de Madero, que yo lo veo dentro de la 4T, pero alejado, es que Madero sí era muy respetuoso de las instituciones y de la ley. Y en eso le fue el gobierno. O sea, él sí se apegó a tal grado a la ley que uno diría, qué tonto, ¿por qué permitió que León de la Barra fuera el presidente interino? Porque lo decía la Constitución. En el momento en que falta el presidente, como fue la renuncia de Porfirio Díaz, quien debía haber gobernado era el secretario de No quiso Relaciones. imponer su autoridad. Pero, a ver, yo te insisto, ¿por qué el presidente dice que la prensa que realmente ha trascendido ha sido la prensa que ha entendido el cambio y que ha estado a favor de los cambios? No habla de la crítica al poder, sino de a que está a favor de los cambios. Entonces yo digo, ¿quién era el que estaba planteando los cambios? Yo creo que cuando don la Porfirio? prensa que ha apoyado a los regímenes ha sido prensa que finalmente se sometió a un sistema político u otro. Es decir, Lo de prensa vendida. Sí, la prensa porfirista fue una prensa total y absolutamente Cooptada comprada, por... Sí, claro. O sea, eran los que no criticaban, no se portaban bien con Porfirio. Cuéntanos de los Flores Magón y de Francisco Zarco. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se distinguían? Porque son los periodistas que el presidente de la República nos presenta como grandes ejemplos. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que aquí, por una parte, para nosotros, los que nos dedicamos a la historia, es maravilloso este régimen en este sentido. Estamos hablando de historia. O sea, Todo el tiempo. Con Peña Nieto desapareció, yo creo que ni siquiera sabía escribir historia con H. Y Fox y Calderón también pudieron haber rescatado figuras democráticas, Madero, toda esta tradición, y no, dejaron ir a la historia. Entonces, Bueno, tenemos presidentes que ahí tienen un mérito, perdóname. Han escrito más libros de los que han leído, ¿no? Siempre están en campaña, publican un par de libros y nunca leyeron uno. Bueno, pero entonces hay una confusión, hay una versión de la historia que nos está contando el presidente en las mañaneras cuando da clases de historia, que no tiene que ver con lo que realmente sucedió en términos históricos. Esta ya es su interpretación. Entonces te dice, por ejemplo, los Flores Magón y Zarco. Hay que separarlos totalmente, totalmente. No los puedes comparar. ¿Por qué? Porque los Flores Magón combatieron a una dictadura. No era de que iban por la calle, ay, sí, nosotros somos muy libres, viva la libertad de expresión. Fueron perseguidos, muchas veces encarcelados, se fueron al exilio. Y eran revolucionarios, además, Y además y propusieron, anarquistas, ¿no? Claro, sobre todo Ricardo. Ricardo fue el más radical. Sí. Tanto que en un momento dado, no obstante que Madero lo estuvo ayudando con dinero para su periódico Regeneración, terminaron rompiendo. Pero entonces el periodismo era combativo, el de los Flores Magón, contra la dictadura, para tratar de quitar la dictadura, y su periódico era clandestino. Regeneración no podías llegar a la esquina, oye, ¿me das Regeneración? no, pues te metían a la casa. Ahora, Zarco le toca otro momento totalmente distinto. Le toca quizá los últimos, porque él muere, si no mal recuerdo, en 1869. Entonces le tocó toda esta parte de lo que fue la reforma, lo que sería la segunda transformación de acuerdo a lo que nos dice el presidente. Bueno, ahí no había un periodismo que se portara bien con Juárez. Era un periodismo combativo contra, primero, los conservadores en conjunto y luego contra la intervención y el imperio.
Entonces, ese periodismo sí era muy independiente porque no le pasaba ninguna a Juárez. Zarco, claro que fue combativo, claro que fue un buen periodista, claro que fue independiente, pero cuando tenía que criticar al presidente, lo criticaba. Claro, los mismos integrantes de su gabinete en su momento fueron críticos de Juárez, o por lo menos protestaron algunas Absolutamente. decisiones de Juárez. Yo creo que, y ahí sí es una enseñanza que creo que el presidente tendría que aprender de Juárez, que es tan importante para él. Juárez aguantó candela una cantidad de críticas, sobre todo después de que triunfa sobre el imperio. En 1867 él regresa, se reelige, y entonces pretende hacer cosas que estaban fuera de la ley, como modificar la propia Constitución, se le echa encima a la prensa, lo tratan terriblemente mal, lo critican. Él se quería prolongar en el mandato, ¿no? Sí, bueno, todavía fue, en ese 71 prolonga, se sí. reelige y luego se vuelve a reelegir en 69 y 71 se reelige, ya nada más porque la muerte lo sorprendió. Sí. Pero ese periodismo no estaban todos de, ay, es la segunda transformación, vamos a aplaudir al presidente. Y, No. y nada de que los buenos periodistas son los que apoyan a los progresistas, Yo ¿no? creo que ese es el buen periodismo es crítico. No es de... Está "Ay, en su naturaleza, ¿no? Claro, debe de serlo. Y tú puedes ver, para mí sí es la mejor generación en términos del siglo XIX, de una prensa libre, crítica dura. En ese periodo Sí, de- sí, sí. de Y estaba reforma. Vicente Riva Palacio, y estaba Ireneo Paz, y estaba desde luego Zarco, y estuvieron Juana Mateos. O sea, realmente había muchos. Y claro, ellos tomaban partido quizá por Porfirio Díaz, que todavía no llegaba al poder, por Juárez, pero no eran todos homogéneos. O sea, realmente celebraron el triunfo de la República, pero en el momento en que ya la República se restauró, órale, a criticar a Juárez o a Lerdo o a Iglesias, dependiendo de quién, pero no había un asunto de un compromiso de, ay, bueno, vamos a aplaudir todo lo que diga el presidente. No obstante que quizá ahí se hubiera justificado, porque veníamos de 10 años de guerra. Y no, fueron muy cruentos. Unas caricaturas, hoy que de pronto se molestan tanto el gobierno por cómo representan al presidente y a sus secretarios, no, eso no es nada a comparación de cómo presentaban a Juárez. Hoy yo creo que el CONAPRED tendría que haber salido el CONAPRED de entonces, porque verdaderamente lo representaban hasta grotesco, como una cucaracha. Sí era muy, muy fuerte la crítica, pero era crítica, no era consigna, era una crítica sobre lo que estaba o cómo estaba gobernando Juárez en esos ¿Por años. qué la crítica, por más intensa que sea, contribuye a la democracia, aunque, entre comillas, haga un cuestionamiento severo al poder? Claro, yo creo que ese es uno de los pilares de la democracia, de un país o una república democrática y sobre todo institucional y de leyes. Yo insisto, Juárez aguantó candela, no hubo ningún tipo de censura, nunca dijo, oigan, no se portan bien conmigo. Lo mismo con Madero, ¿no? Madero respetó también a la prensa. Por ejemplo, él pudo haber dicho, oigan, le están faltando el respeto a mi esposa. O a su pobre hermano. Bueno, O no te doy nada, Ricardito. No te doy lana para tu periódico, bueno. o por ejemplo, ¿cuál es la respuesta no del gobierno, sino de Gustavo el hermano? Abrió un periódico, Nueva Era. Entonces, a través de Nueva Era, digamos que la voz del maderismo le respondía a todos esos críticos que venían de la época del porfiriato. Alejandro Rosas, gracias. Muchas gracias. Y Súper grato, nosotros, insisto. nosotros Gracias. continuamos. Ahora los patos le tiran a las escopetas Claro que y me sí. traes a redescubrir mi Coyoacán. Claro, la hacienda de Cortés, este 2 de diciembre se cumplieron 470 años del fallecimiento de Hernán Cortés, que muchos historiadores consideran el verdadero padre de la patria, ¿eh? El origen del mestizaje. Sí, ahí nos meteríamos en grandes discusiones. a una gran polémica histórica, pero efectivamente hay quienes le dan un reconocimiento A Hernán importante Cortés a por Hernán haber Cortés, iniciado el mestizaje, que durante somos- mucho tiempo nos lo vendieron como el gran villano, Ajá. pero bueno, pues también fue fundamental en la construcción del México contemporáneo, y prueba de esto es esta hacienda de Cortés. Esta hacienda que en realidad es, o sea, no era que viviera aquí, pero mucho se dijo que aquí eran las caballerizas de Cortés y ciertamente es un edificio realmente entrañable de este Coyoacán que tú te has acostumbrado tanto a querer, que has Sí, visitado tanto. Que después de mi Tepito de origen, Sí, pues es se ha tu convertido en mi barrio, barrio ¿no? adoptivo. Así es. Coyoacán. Ve Y esta qué hacienda belleza de lugar. Cortés, ve lo bello que es, pero además tiene un restaurancito y en fin, puedes pasar uno aquí un tiempo bastante agradable. Fíjate que a mí siempre he sido de la idea
de que los lugares históricos deben de tener también alguna función. Por supuesto. Pueden y hasta deben tener alguna función adicional, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué tal? Buenos días. Restaurantes, ¿por qué no bares cuando Claro. se preste? O sea, que tengan uso. Porque si no, entonces, si no se abandonan, definitivamente, estoy completamente de acuerdo. Sí, no hay nada más peligroso que el abandono. Y si te fijas, esta hacienda de Cortés está llena de recovecos, ¿no? Como que uno pensaría, por todos lados hay algo, una sorpresita, ¿no? Y claro, pues esta arquitectura muy, muy prototípica de Coyoacán, ¿verdad? Ujú. ¿Te gusta el Mira, lugar, verdad? Me encanta. Sí. Me encanta y se me antoja así como para hacer algún evento, algún aniversario Yo creo que para eso, Sarmiento y para eso Rocha se o usa. algo por el Mira, estilo. aquí está don Rubén Flores. Él nos puede platicar mucho de este lugar. Rubén, creo que ya conoce a Ricardo Rocha, Sí, ya ¿verdad? tengo ese honor. Gracias. Sí. Gracias Y ahora por lo tengo recibirnos. como Ah, Muy bien. bien, muchas Qué gracias. lugar tan Gracias por bello. recibirnos al aquí. contrario, llegan a su casa. Qué aquí lugar a tan la- bello. Hoy es Muchas todo un gracias. reto mantenerlo. Bueno, sí, ¿no? desde luego. Sí, Sí, ¿verdad? Se gasta uno mucho en lo que es el mantenimiento y continuamente hay que estárselo dando porque si no se acarcacha. Se vuelve como los coches que con el tiempo ya después no valen nada, pues está todo tirado. Pero me estoy imaginando nada más el esfuerzo en la jardinería, nada más en la pura jardinería, porque esto es un auténtico vergel hacia Sí, donde uno qué voltee, bueno, ¿no? qué bueno. Don que sí Rubén, le cuéntanos parezca. la historia de esta hacienda de Cortés. En realidad no vivía Cortés aquí, decían que eran las caballerizas, ¿no? Efectivamente, sí. Sí. Lo que pasa es que hay un túnel Sí. que comunica la casa con la llamada también Casa de la Malinche. Después ese túnel comunica también con las catacumbas de la iglesia de San Juan Bautista. Después se va a la casa de Diego de Ordaz, que se dice también que era de él. Después a la casa de Pedro de Alvarado, que está en Francisco Sosa. Eso es. Las casas. Cuando hace como 40 años mi papá conoció al maestro Salvador Novo, en el Salón de Cabildos de la Delegación de Coyoacán, le dijo, maestro Novo, si la casa que se llama Hacienda de Cortés está donde empieza el túnel, ¿de quién tuvo que ser esa casa sino del conquistador? Porque tenía que estar con Pues para su visitar querida la la Malinche. Malinche, muy comunicado. Pues sí, Aquello pues de la sí, licencia sí. conyugal. Exacto. Efectivamente, es una gran indiscreción histórica, o una gran comunicación histórica. Pero además esta casa ha tenido propietarios célebres, ¿no? Sí, efectivamente. Estuvo primero que nada el doctor At. Aquí Don vivió hace- Gerardo Murillo, claro. Sí. Aquí estuvo Gran también pintor. el señor Medisbolio, Antonio Medisbolio, es el autor de la canción del Caminante del Mayab, uno de los precisamente. grandes compositores yucatecos. Sí, efectivamente. Después estuvo la familia Aluja, que ya la tenía la casa alquilada por mi abuelo. Ya estoy hablando en 1950 y tantos, porque mi abuelo la compró Creo que en Tito 1900. Guízar también, ese Perdón, sí, Tito Guízar, el gran artista pionero actor, del cine cantante. nacional. Bueno, fue la primera película, de las primeras Sí. películas habladas allá en el Rancho Sí, Grande y con- todo esto, ¿no? con Esther Fernández. Su abuelo la compró, la Sí. casa, sí. En 1932, y esto era un poquito más de 1 hectárea, 10.200 metros. Y en aquella época le costó a Tostón el metro, algo así como 10,000 pesos, 5,000. Y nadie quería comprarla porque era un lugar apartado de la Ciudad de México, de las afueras de Claro, la había ciudad. que hacer toda una travesía para Efectivamente, llegar hasta acá. Sí, mi papá decía cuando iba al centro, vamos a México. Claro. Pues México, pues estamos en México. No, se refería al centro. y Bueno, es que en aquella época no Mi había... abuelo en los 30 decía lo mismo y vivía en Guadalupeín, que era llano, y también decía, vamos a México, y tomaban el tranvía tranvía, que iba a México. Era precisamente Sí, pues, la época de las grandes haciendas, Claro. como esta, cuyos cascos, bueno, tenemos el caso del San Angelín, Claro. Muy el bonito famoso lugar. restaurante, Me encanta. que era un casco de hacienda muy importante, cuando estas estaban aisladas a lo largo de Completamente. la periferia de la Oiga, ciudad. don Rubén, ¿y hoy qué es? ¿Es un lugar abierto? Veo que hay un restaurante. ¿Qué más hay? ¿Qué Sí, puede uno hacer maestro, aquí en esta tenemos- hacienda de Cortés? Sí, tenemos el servicio de restaurante, también un bar, un bazar de artesanía mexicana y de varias partes del mundo también ya ahora. Oiga, y si aquí don Ricardo se quiere volver a casar, ¿podemos Con organizarle la muchísimo- boda aquí? Con muchísimo gusto. No, pues Una nos vez que venimos a vaya. hacer el aniversario de Rocha y Sarmiento, ¿no? Eso me parece un día muy de bien. estos, ¿no? Sí, no, encantados, encantadísimos de la vida. Muy Pero bien. hay que apartar ya, porque ¿Qué, ya hay- ¿qué Está- días, es muy popular el lugar, ¿verdad? afortunadamente ya se Sí. popularizó. ¿Qué días está abierto? ¿Cómo hacer para venir? ¿Dónde nos informamos de las cosas que hay? Cómo no, aquí tenemos para eventos sociales varias áreas, para bodas, bautizos, primeras comuniones, toda clase de fiestas, entrevistas. Para entrevistas. Entrevistas, conferencias de prensa, presentaciones de libros.
Y luego estamos estrenando un salón nuevo que se llama Salón Emperador. Ojalá tengamos el gusto de que ustedes lo conozcan para que cualquier cosa se les ofrezca y la pueden hacer ahí. Y sí, todo ese tipo de eventos, además del restaurante. ¿Cuál es la dirección exacta de la hacienda? Cómo no, es Fernández Leal, número Que es 70. una de las calles icónicas de aquí Sí, de Coyoacán. precisamente es de las ¿Número? bonitas. 70. Y sobre todo la referencia más importante, a unos metros de, para mí, la plaza, con el debido respeto a las otras plazas, ¿no?, que son muy hermosas, la plaza principal, donde está la iglesia de San Juan Bautista, etcétera. Esta plaza de la Conchita, yo creo que es una de las más bellas del entrañable, país porque es muy y de América chiquita. Latina, Efectivamente. por su sabor muy, muy original. No hay ahí prácticamente comercios. Es una zona muy históricamente Residencial, y sí. muy entrañablemente Muy resguardada, la muy Conchita. tranquila, ¿cómo Y no? aquí estamos aquí a un paso de la Claro, sí, Conchita. esa iglesia emblemática de las primeras que hizo Hernán Cortés. Bueno, la original, porque esa está sobre la original y está ya sobre una pirámide. Hace como 5 años empezaron a repararla y se veía claramente ahí la pirámide cuando estaban ahí escarbando. ¿Usted siempre ha vivido en Coyoacán? Sí. ¿Usted es de Coyoacán? Sí, bueno, siempre muy arraigado. Porque hasta- el señor Coyote. dice que... Pero sí, Somos sí. coyotes. No, el señor Sí, dice no que es de conozco Coyoacán, pero yo coyotes. creo que es de Tepito, pero no. No, pero yo dice que es nací de en Coyoacán. Tepito, pero mi barrio no, pero- adoptivo es Coyoacán. Sí, no, qué bueno que... me da mucho Rubén, gusto muchas que esté aquí. gracias, No, gracias, todo lo Gracias por por la invitarnos. hospitalidad. No, pues digan, como les decía, a su casa, aquí lo que se les ofrezca, cualquier cosa que quieran hacer, algún evento para ustedes, para su familia, para el Canal 40, tan importante programa que tienen, para lo que ustedes gusten. Bueno, Muchas pues, gracias. Muchas gracias. No, todo lo gracias. contrario. Bueno, Sí. nosotros continuamos. Isn't it strange that you used to know me? All the highs and lows and in-betweens, and now you see me and just say, hey. Isn't it weird that you seen me naked? We had conversations about forever, now it's about the weather, okay? And I just can't believe we went from strangers to lovers to strangers in a lifetime. Now just memories, we've gone from strangers to lovers to strangers. Bueno, estamos viendo y escuchando a la exitosa compositora, cantante, empresaria, modelo y hasta activista política estadounidense Katy Perry, quien hace unos días estrenó el video de su segundo sencillo del año, Small Talk, algo así como Pequeña Conversación. Una singular y pegajosa canción en la que Katy muestra a dos exnovios que tienen que convivir todos los días en la oficina y que ahora hablan de cosas tan intrascendentes como el clima, por ejemplo. Qué doloroso. O las copias que tienes que sacar. La popstar habla en su tema de la transformación que uno tiene después de romper con alguien en medio de frases tan lapidarias como solía conocer cada centímetro de tu cuerpo y ahora pues tenemos que hacer pequeñas conversaciones. Katy Perry es en la actualidad una de las cantantes más exitosas, con 16 millones de álbumes vendidos y 130 millones de sencillos en todo el mundo, con 3 menciones en el libro de Records Guinness por sus altas ventas y sus lucrativas giras. Bueno, y ahora en ver, oír y no callar, algunos tips de libros que... ¿Te parece bien? Bueno, ¿qué traes ¿Empiezas tú? con- Como tú Mira, quieras. traigo de Celia del Palacio, esta escritora, historiadora también, Las mujeres de la tormenta, la historia de México narrada a través de 6 vidas tocadas por el valor. Fíjate, parte desde una enigmática condesa en los tiempos de la, despuesito de la conquista, bueno, la condesa de Malibran, que por la noche asesinaba a sus amantes. La mulata de Córdoba, también de leyenda, una sirvienta de Antonio López de Santana, casi 100 años después, una mujer que participa en el Maximato y después, incluso ya en nuestros tiempos, una activista social, Selene, que investiga feminicidios. 6 mujeres a lo largo de la historia platicándonos esos momentos. Está interesantísimo, ¿no? Suena muy interesante y no sé si has leído alguna vez a Alessandro Barico. Alessandro Barico es un escritor italiano. Yo lo conozco por una novela, lo conocí por una novela que se llama Seda. También tiene una novela que se llama La esposa joven. Escribió Novecento, ¿te acuerdas de la película de 1900? Está basado en una obra de él. Y bueno, ahora nos ofrece un ensayo. El ensayo se llama The Game,
el juego y nos ofrece una español? serie. Si está en español, le pusieron el nombre The Game en No, inglés. el original. De hecho, él escribe en italiano y en italiano le puso el nombre The Game. Pero nos habla de cómo las redes sociales y el Internet han cambiado precisamente este juego de la comunicación, cómo genera toda una serie de discrepancias, cómo está cambiando la naturaleza misma del ser No humano. está tan interesante que si te descuidas. Ay, No, gracias. Este no. Para la siguiente Este no, semana. porque no lo he terminado de Vale, ver, bueno, sí. muy bien, Sergio, y así llegamos al final. Los esperamos la próxima semana en lo que será ya nuestro programa número 210. Hasta entonces, hasta siempre.